Bueno, buenas tardes, aquí estamos. Agradecemos a Javier Jiménez Barco y el Círculo Lovecraftiano para esta realización de esta entrevista. Gracias, Javier, te agradecemos mucho el tiempo que nos das para realizar esta entrevista. Es un placer, Roger, ya lo sabes. Bueno, pues primeramente, Javier, pues quisiéramos conocer cómo te denominas. ¿Eres editorialista, columnista, traductor? ¿Qué es lo que piensas de ti Pues cuando hablan de Javier Jiménez Barco? sí, la verdad es que hago un poco de todo. Soy un hombre orquesta, como se dice aquí. Porque, claro, los pequeños editores, al final lo que tenemos que acabar haciendo es un poco de todo. Acabas traduciendo, acabas escribiendo artículos, acabas maquetando, acabas hasta ilustrando en ocasiones. Hombre, yo empecé escribiendo artículos, eso es lo primero. Y también empecé traduciendo material de las revistas Pulp, porque me gustaba y porque estaba inédito en español y aquello pues tenía que aparecer porque era interesante. Entonces, de alguna manera, lo primero que fui fue articulista y traductor. Y luego ya, pues bueno, pues acabé siendo editor y lo que fuera necesario. Esto, bueno, Siempre, pues es así. siempre se comenta que cuando uno tiene una afición por la lectura, siempre comienza en su casa, sus padres, sus abuelos. En tu caso, ¿cómo fue este enamoramiento por las letras? O sea, ¿cómo Sí, empezó en tu bueno, caso? eso está claro. Si en tu casa leen, tú lees. Porque, bueno, pues es una cosa que ves, tú ves a tus padres leer, incluso, bueno, pues cuando empiezas a iniciarte en la lectura, si te ven que te gusta, pues te van recomendando, pues mira, este te va a gustar o esto es interesante. Eso es fundamental y de hecho ahora en mi casa sucede lo mismo. Mis hijos también son lectores y a mí también pues me gusta, me da mucho gusto ofrecerles y recomendarles tal o cual título. Y sí, mis padres leían. Mi padre leía mucho, mi madre lee y la verdad es que eso lo mamamos, con perdón, mis hermanos y yo. O sea, eso está claro. Luego ya el tema de la literatura pulp, pues fue también un poco por mi padre, porque aunque él ya a su edad ya no leía ese tipo de literatura, sí que cuando hablábamos me hablaba un poco de las lecturas que él leía cuando era un joven. Claro, él leía Los hombres audaces de la editorial Molino, donde se publicara en castellano pues las aventuras de la sombra, de Doc Savage y tal. Y él pues tenía una cierta nostalgia hacia esas aventurillas que él pensaba que ya no se podían encontrar y a mí como se me daba bien buscar libros, pues empecé a buscarlos. Y los empecé a buscar un poco para él, pues para darle una satisfacción. Y entonces me puse yo a leerlas y me aficioné. Y bueno, pues ya me quedé completamente prendado de ese tipo de literatura. O sea que en cierto modo, pues se lo debo a él también. Y en este tiempo mencionabas, bueno, en una entrevista anterior que te ayudó mucho la época de la era del Internet en los 2000, ¿no? Cuando empezaron a sí, integrarse los grandes grupos en las redes, de Sí, es cierto. comunicarse En entre aquella los época diferentes lo que grupos. no había nada en español, pero claro, efectivamente estaba empezando Internet y yo pues bueno, pues como era angloparlante también, empecé a mirar en las páginas americanas. Claro, los norteamericanos los estadounidenses tienen una comunidad pulpera muy densa, con grandes aficionados, grandes articulistas, grandes expertos, y son un grupo muy cerrado, en el buen sentido, o sea, están muy unidos. Y ya en aquella época del primer Internet, ellos ya estaban montando un montón de plataformas para dar a conocer todo ese material y que no se perdiera. Porque al fin de cuentas es historia de la literatura de su país y eso pues ellos no lo consideran tan literatura de segunda como se pueda considerar en otros países, aunque haya siempre gente más guardiana de la literatura seria. Los estadounidenses, pues hay una gran cantidad de ellos que quieren que no se pierda todo eso. Y sí, y había un montón de páginas, o al menos las que habían eran de muchísima calidad, que dedicaban su tiempo a ofrecer ahí pues muchísima información. Y eso a mí me inspira para crear la que en aquel tiempo fue la primera página en español dedicada a este tipo de literatura.
Y bueno, pues a partir de ahí me metí en un berenjenal, como se suele decir aquí, y una cosa llevó a la otra. Empecé a publicar en diversas revistas aquí en España porque me invitaban y tal, y ya me lié y ya, pues bueno, pues una cosa lleva a la otra, como se suele decir. Pero sí, la verdad es que la existencia de todas esas páginas norteamericanas fue inspiradora y fue una ayuda. Fue una ayuda. ¿Consideras tú que la literatura en español, en castellano, la literatura popular que hubo en España en los años 50 no está siendo tratada como debería? No he visto yo que haya muchos estudios serios, como tú dices, mencionas que en Estados Unidos hay poquito. abarcan todo. Y no solamente la de los 50, tenemos una literatura popular de los años 20, 30, 40, incluso con el franquismo, que es muy buena y que es muy heredera de lo que es el pulp estadounidense. Y esa literatura está prácticamente olvidada. Hay grandes autores que luego acaban despuntando en los 50, como Mallorquí o Hipkiss, que empiezan en los años 30 y 40, y hay muchísimo material muy interesante, muy bueno. Luego ya en los 50 todos ellos empiezan a eclosionar y aparecen colecciones como El Coyote o El Encapuchado. Y sí, prácticamente todo eso, que es nuestro verdadero pulp, el verdadero pulp español, eso está olvidado prácticamente. Hay muy poco estudio sobre eso. Algo habría que hacer. Ahorita que mencionas la literatura del Coyote, realmente ese fue un fenómeno en su época, ¿verdad? Dentro de todo lo que uno ha podido encontrar, y afortunadamente ha podido encontrar algunos PDFs en la red, pero sí fue un fenómeno muy, muy creciente en España. Sí, el problema del Coyote, el problema de conseguir PDFs es que Mallorquí, igual que hacía de Brigode, por ejemplo, con El Pirata Negro, muchas de sus novelas continúan en cierto modo la novela anterior. Es decir, que a lo mejor hay que leerse como 5 o 6 novelas seguidas para ver lo que es un poco el arco narrativo completo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno lee novelas sueltas en la red, le da la sensación de que se está perdiendo algo. Y sí, el Coyote era formidable. Además, una cosa que tenía Mallorquí, además de ser un narrador formidable, es que muchas veces te sorprendía, no sabías por dónde te iba a salir. En lugar de ser un autor predecible, él te llevaba por un camino y cuando creías que te iba a mostrar algo, salía con otra cosa completamente diferente. Era un narrador que era mejor que Johnson McCulley, el autor del Zorro. Aunque el Coyote le debe mucho al Zorro en cuanto a su concepto de personaje, lo cierto es que la calidad de las obras de Mallorquí, además de no copiar en absoluto las de McCulley, son mejores. Es decir, el personaje sí que le debe mucho, pero nada más. En ese sentido, Mallorquí, y no es porque sea español, era muy bueno. Bueno, fue un fenómeno. Se hicieron películas en Alemania, por lo visto, funcionó muy bien. Muchos de estos personajes de la literatura popular española, como el Coyote o el Pirata Negro, se exportaron fuera de España, tanto a Latinoamérica como a Europa. Y la verdad es que fue un fenómeno, pero no carecía de calidad, por lo cual tiene su sentido. Sí, el hecho de realizar una literatura fuera del idioma inglés, de este tipo de literatura popular llamada pulp, pues no demerita. Realmente es un fenómeno que tienes que descubrir realmente. Y una de las cosas que, vaya, sí me tengo un poco de duda, es la literatura popular fue encontrada por ti. ¿Y cuándo encontraste a Lovecraft? ¿En qué punto de tu vida leíste a Lovecraft? Pues a Lovecraft le encontré muy prontito. De hecho yo recuerdo haber leído a Lovecraft de adolescente, mucho antes de lo que es encontrar a estos personajes de la literatura popular tipo La Sombra o Doc Savage o tal. Que yo creo que bueno, debería tener yo unos 19, 20 años cuando di con ellos. Sin embargo, a Lovecraft yo creo que le leí con 12 o 13 años, seguramente. Luego con ¿Recuerdas qué leíste de él? ¿Perdona? ¿Recuerdas qué fue lo primero que leíste de él? Pues seguramente fue el tomo de Llopis, de Alianza Editorial, de Relatos de los mitos de Chuju, que yo creo que es el libro que más veces ha reeditado Alianza Editorial,
junto con el 1080 recetas de cocina de Simón Ortega, que han sido durante muchos años sus dos libros más reeditados. O sea, hay muchas veces que dices, anda, mira, esta es una nueva edición. Mira si pone edición 42. O sea, llevan un montón. Y ese libro, esa selección de Llopis, yo creo que yo solamente llevaba como 4 cuentos de Lovecraft. El resto eran pues anteriores o posteriores, pero la visión de conjunto que hacía Llopis era formidable. Y claro, para adentrarte un poquito en la mitología churcoidea, pues era estupendo. Y sí, eso fue, yo creo que fue ese tomo lo primero que leí, y desde luego me sedujo por el completo, y pues empecé a buscar más libros de Alianza, que era la edición que tenía en aquel entonces accesible para mí, y la verdad es que no me decepcionó, es formidable. Yo creo que seguramente después de ese tomo lo que conseguí fue el pequeñito de los viajes al otro mundo, que aunaba cuatro relatos protagonizados por Randolph Carter, que era un poco como su alter ego literario, y luego ya pues bueno, lo que fui encontrando. ¿Y ahí llegaste a conseguir algún relato o revista Pulp de Lovecraft en Estados Unidos? En aquel tiempo no era tan fácil. Yo ya tenía como 28, 29 años cuando, gracias a la red, empecé a conseguir una serie de pulps estadounidenses en la plataforma de eBay, que ya sabes que es una plataforma pues de venta con puja. Entonces había un montón de gente que pues, tenía esos pulps por casa y se quería deshacer de ellos porque a lo mejor eran de su abuelo, y dice, esto es una porquería, va, y lo ponía a la venta. Entonces a lo mejor en el mismo lote, pues por 15, 20 dólares, pues te podías conseguir, pues yo qué sé, varios pulps menores y a lo mejor un par de Weird Tales, que eran los pulps donde aparecía Lovecraft. Y poquito a poquito me fui haciendo con una colección más o menos completa de Weird Tales. Luego ya, pues cuando vi que tenía bastantes números, pues fui a ello. Digo, bueno, pues esta colección hay que terminarla sí o sí. Y ya por algunos números ya llegué a pagar un poquito más. Pero muchos me salieron muy baratos, porque en aquel tiempo no estaba tan valorado. Ahora mismo por un número de Weird Tales, pues a lo mejor puedes pagar $1,000, pero en aquel tiempo, pues a lo mejor por $5, pues te llevabas uno. Entonces, digamos que estuve en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Sí, porque ya ahorita se llega al coleccionismo puro por las portadas, simple y sencillamente, no tanto por el contenido de las mismas revistas, y eso ha hecho que se ha incrementado totalmente. De hecho, yo tengo más de un número de Weird Tales que tengo yo, no tiene portada. Puede ser porque tenían muy poca calidad ese papel, el papel de los pulp, la cubierta, aunque era en color, pero era un papel muy fino. No es como los facsímiles que estamos sacando ahora en Barsum, que es cartulina plastificada. Sin embargo, el pulp original era un papelillo que era muy frágil. Y luego, además, que efectivamente muchos coleccionistas a la hora de venderlo lo que hacían es que quitaban la portada, que era muy resultona, muy impactante, la vendían aparte como un arte vintage, y luego lo que es las tripas de la revista, pues la vendían también a un bajo precio. Bueno, algunos de mis números no tienen cubierta, pero bueno, lo bueno es que ahora en internet, pues si alguno te falta la cubierta, la puedes descargar y imprimírtela a buena calidad. Entonces puedes hacer un apaño ahí más o menos interesante, ¿no? Para restaurar el número. ¿Cómo fue tu transición de ser un aficionado o ser una persona que le gustaba la literatura popular llamada pulp, coleccionarla? Y posteriormente mencionas que realizaste un blog en español. Sí, había una página web que se llamaba la página de los pulp, y que además tenía un foro donde la gente, bueno, hace 15 años. No existían las redes sociales, no existía Facebook, ni Instagram, ni Twitter, pero existían los foros, era la época de los foros. Y entonces la página de los pulps tenía un foro, que era el foro de los pulps, y allí pues todo el mundo pues daba su opinión, o incluso se ponía en contacto contigo y te proponía, oye, pues yo tengo un artículo sobre tal personaje de pulp, y pues tú le decías, pues mándamelo y lo ponemos en la página. Entonces, poco a poco, de ser una iniciativa que era mía, por de alguna manera devolver esa generosidad que yo veía en las páginas estadounidenses, porque era una generosidad desinteresada. Y yo, pues a mí me apetecía hacer lo mismo para el público hispanoparlante, porque sí,
porque eran otros tiempos, ¿no? Más desinteresados. Y de ser una página que hacía solamente yo, pues al final se fue convirtiendo en una especie de página coral en la que había traducciones, artículos y colaboraciones de un montón de gente, de mucha gente. Y eso pues también fue inspirador, porque vi que había una comunidad de gente pues que le interesaba mucho. Pues gente española, gente argentina, gente de México, pues gente que todos teníamos de alguna manera esa afición en común, y pues todos colaborábamos, ¿no? Y eso pues duró pues unos años hasta que bueno pues fue decayendo el tema de los blogs y empezaron las redes sociales. Digamos, de alguna manera pues nos trasladamos a Facebook, que fue de las primeras, y ahora ya es la más añeja que hay, ¿no? Porque se supone que los jóvenes están en Twitter, pero bueno, nosotros nos metimos en Facebook. Y luego yo, pues después de colaborar en tal y cual revista, pues al final me acabé haciendo editor. Supongo que porque cuando a uno le gusta que las cosas salgan a su manera, lo mejor que puede hacer es hacerlas uno mismo. Y al final pues tomé la iniciativa. ¿Cuál fue el mayor reto que te representó ser editor? Porque tengo entendido que tu trabajo de lo que sería, estás en el área de arquitectura, lo dejaste para entrar de lleno al área literaria. Bueno, en cierto modo, sí y no. Es decir, durante muchos años, durante pues, los 8 primeros años de la editorial, yo seguía haciendo planos y cálculos, seguía haciendo casas. Efectivamente, yo trabajaba en el mundo de la arquitectura, yo estaba en un estudio de arquitectura y mi principal trabajo era ese. Yo lo que hacía era diseñar edificios, pero tenía la editorial un poco de actividad suplementaria. Está mal que lo diga, pero yo era muy rápido y muy bueno en mi trabajo y me sobraba tiempo pues también para hacer mis cositas de mis libritos y mis revistitas. Y luego llega un momento que aquí a España pues llega la crisis de la construcción. El arquitecto jefe en cuyo estudio trabajábamos se murió. La familia cerró el estudio y yo me encontré fuera de un estudio de arquitectura, en medio de la mayor crisis de la construcción de España en los últimos 100 años, y pensé, bueno, voy a intentar seguir buscando trabajo de esto, que es lo mío, pero por otra parte, hace 8 años que tengo una editorial. Voy a ver si esto lo puedo, de alguna manera, promocionar más, y en lugar de sacar 3 libros al año y 3 revistas al año, pues saco una novedad al mes, y a ver si de esta manera bueno, pues puedo ir supliendo eso. Y hace ya 7 años de ello y vivo de las editoriales, porque ahora son 2 las que tengo, por lo cual pues, no me funcionó mal. ¿Puedes mencionarnos cuáles son las editoriales que actualmente estás manejando? Sí, yo tengo una que es mía, que es Barsun, y luego soy coeditor de Costas de Carcosa, que es, digamos, es una editorial que tengo a medias con los editores de Pulture. Pulture es una editorial que también se dedica al pulp, pero no exactamente al pulp clásico, sino que lo mismo editan Penny Dreadfuls, que son anteriores al pulp, que pulp moderno. Lo que es la parte del pulp de los años 30, 40, 50, 60 no la llevan. Entonces querían meterse en algo así y lo hablamos y decidimos hacerlo a medias. Entonces, pues bueno, es una editorial que llevamos a medias. El trabajo lo hacemos a medias. ¿Y tu editorial, Barsun? Ajá. Sí, se especializa mucho en clásicos, ¿no? Clásicos de la literatura pulp. Así es. Sí, así es. Ten en cuenta que aquí en España pues llegaron una serie de materiales, pero hubo otros muchos pues que no llegaron. No se ha publicado tanto y tan interesante como realmente hay. Entonces hay muchísimos clásicos a rescatar, incluso clásicos de gente tan conocida como Robert Howard o incluso Lovecraft. Y eso por hablar sencillamente de 2 autores grandes del fantástico. Pero claro, Barsun también publica policíaco, aventura, ciencia ficción.
Y en esos géneros, pues hay muchas obras inéditas que son fundamentales y que están inéditas en español y que había que sacar porque es un crimen que eso se pierda. Porque tal y como me comentan algunos aficionados, si esto no lo sacas tú, no lo va a sacar nadie ya. Porque es cierto que realmente el mundillo del fantástico está bastante centrado en el futuro o en el presente, pero tienden a olvidar un poco lo que es el pasado, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una serie de obras que como no las saquemos ahora, ya no va a haber constancia de ellas en español nunca. Y es una pena. Sí, no, y de autores tan polifacéticos como Robert Howard, que realmente lo que uno pide en una librería solamente tiene literatura fantástica, heroica de Conan, y realmente pues él escribió... Sí, parece que solo hizo Conan, es cierto. Aquí durante muchos años en España, cuando un editor decía voy a publicar a Robert Howard, no lo dudaba, sacaba Conan. Le podías decir, oye, pero es que hay un montón de material inédito muy interesante y hay un ciclo dedicado a piratas, un ciclo dedicado... Ah, no, Conan, bueno, está. Pasa lo mismo con Alejandro Dumas, por ejemplo, si nos retrotraemos a la época del folletín. De Dumas hay un montón de novelas inéditas, pero la gente, el editor español, dice, no, voy a sacar Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo. Vamos a ver si este hombre escribió cientos de novelas. ¿Por qué siempre publicáis las mismas? Que esto ya lo tienen los aficionados. Y no se les ocurre decir, bueno, pues voy a sacar una novela inédita que no tenga nadie. No me preguntes por qué, pero muchos grandes editores no les gusta de alguna manera arriesgarse, ¿no?, a sacar algo que no ha sacado nadie antes. Bueno. Y el proceso que tienes dentro de la edición, o sea, primeramente la negociación, o sea, con los derechos del autor, la traducción, la maquetización, la impresión, realmente es un proceso... Es como un parto. Todo empieza con buscar el material, porque nos hemos encontrado varias veces que hay algunos ciclos que no han aparecido completos en ninguna parte. Por ejemplo, nuestro primer libro en Costas de Carcosa fue la saga de Turlough O'Brien, de Robert Howard. Bien, es un libro que solamente está en español. O sea, es solamente nuestro libro de los dioses de Balsagoth, la saga completa de Turlough O'Brien. Es el único libro que hay en el mundo que viene todo Turlough, porque es un personaje que ha aparecido, pues yo qué sé, 2 relatos han aparecido en una antología, otro relato en otra, otro cuento en otra, otros fragmentos han aparecido en otro lado. A nadie se le había ocurrido empezar a mirar, dice, vamos a ver, todo este material, ¿cuánto hay? ¿Qué es lo que hay? Y nos han puesto a buscar, ¿no? Y eso es lo primero que hay que hacer siempre, ponerte a estudiar qué es lo que hay, y si hay 2 fragmentos que es imposible conseguir, no saques el libro todavía, consíguelos, busca, rebusca, y ya cuando lo tengas todo ya empiezas a mover todo lo que es el libro. Pero lo primero que hay que hacer es encontrar todo lo que hay. Esa es la política que tengo yo. ¿Y la negociación con los representantes de los escritores para publicarlo en español no es difícil? Depende. Hombre, en algunos casos no es necesaria. Hay algunos autores que están fuera de derechos. Incluso hay autores que, según la ley anglosajona, están fuera de derechos, salvo una serie de piezas que se publicaron posteriormente, en cuyo caso esas piezas se supone que si las publicas en Estados Unidos tienes que pagarle al que las descubrió, de alguna manera, pero según la legislación europea y española, si es de tal autor y tal autor ya está fuera de derechos, da igual cuando se ha encontrado que eso está fuera de derechos. Es decir, es un poco laberíntico. Otros autores, por ejemplo, Kuttner o Moore, bueno, pues es cuestión de tratar con sus agentes literarios. Eso, pues bueno, pues hay libros que hay que pagar, A mí no me parece que sea demasiado caro lo que hemos pagado, por ejemplo, por los libros que hemos sacado en Carcosa, de Gilles de Joairy y Northwest Smith, que son las 2 grandes sagas de C.L. Moore. Pero bueno, es un dinero. Pero la negociación no ha sido demasiado ardua, ni tampoco ha sido un precio de estos brutales que dices, estos tíos de qué van. No, bien, todo bien. O sea, bueno, si eres una persona razonable y ellos ven que eres una persona seria y que sacas buenas ediciones, pues llega a buen puerto la negociación. No, para mí eso no tiene problema.
O sea, no suelo tener problema en eso. Hombre, hay libros que me gustaría sacar y no puedo porque no podría pagar los derechos. Eso está claro. Por ejemplo, Clark Aston Smith es un autor que, bueno, pues una cosa es sacar un cuento en una revista y otra cosa es sacar un libro completo de, yo qué sé, todo su Zotic, que aunque parezca que ha salido varias veces, nunca ha estado completo, o toda su Hiperbórea. Eso saldría muy caro. Yo eso por ahora no lo puedo hacer, pero ya se hará cuando se pueda. ¿Qué tiempo tienes tú desde que piensas un autor, me suena interesante, empiezo a buscar sus relatos, busco la manera de conseguir los derechos, traducirlo, hasta realmente que tienes libro en físico? O sea, ¿cuál es el tiempo que...? Pueden pasar años, Roger, pueden pasar años. Vamos a ver, yo trabajo durante todo el día, todos los días. No tengo domingos ni fiestas de guardar, como decimos aquí. Vale que hay días que me puedo tomar libres por las circunstancias, pero yo trabajo muchas horas todos los días. Y muchas veces lo que estoy haciendo es lo que voy a sacar de manera inmediata, y otras veces lo que estoy haciendo durante algunas de esas horas es adelantar trabajo para más adelante, para dentro de unos meses, para dentro de más meses aún, de manera que cuando me voy a poner con algo ya llevo trabajo adelantado. Entonces, pues realmente muchas veces dices, vaya, hoy estoy muy cansado y no tengo cuerpo para ponerme a traducir o para ponerme a escribir el prólogo. Voy a adelantar alguna cosa, y a lo mejor te pones a buscar información. Te pones a buscar información hasta que consigues dar, pues a lo mejor con el fragmento que te falta, con el cuento que te falta, de tal o cual cosa. Entonces, bueno, de alguna manera tienes la mente en 40.000 sitios a la vez, y poquito a poquito vas adelantando. Y luego cuando ya te pones a fondo con un libro en concreto, pues a lo mejor llevas un 10, un 15% del trabajo adelantado. Y a partir de ahí, pues a lo mejor 2-3 meses de trabajo intensivo. ¿Eres el único traductor de la editorial Embarson de toda tu obra o le das esa No, tengo colaboradores. Manuel Burón traduce muchísimo, tanto para la revista como para muchos de nuestros libros. Y Pedro Cañas también. Pedro Cañas es el mayor especialista que tenemos posiblemente en el mundo acerca de la autora Leigh Brackett, de la cual incluso se confecciona, digamos, él tiene una especie de esquema de lo que es el universo de ficción de Brackett, que él ha conseguido ordenar de una manera racional y cronológica, de tal manera de que todos o casi todos sus relatos tienen un huequecito, un lugar en esa cronología que ha confeccionado Pedro. Entonces, Pedro es más de ciencia ficción en general y de Brackett en particular. Manuel Burón es más de aventura, de Harold Lamb, de Robert Howard, de H. Bedford Jones, y también pues de fantástico. Pero entre uno y otro me hacen una ayuda tremenda. ¿Y tú en qué crees que te especialistas en la traducción? Yo en todo. Ten en cuenta que, claro, yo consigo todo el material y lo distribuyo. Entonces yo, cuando tengo toda esa montaña, pienso, vamos a ver, ¿quién me podría ayudar? Y dependiendo de que el material sea de un tipo o de otro, pues yo cuento con Pedro, cuento con Manuel. Digo, mira, a ver, Pedro, te voy a dar esto, Manuel, te voy a dar esto, y yo me quedo con esto. Y bueno, pues así vamos tirando. Si lo tuviera que hacer yo todo, sería imposible. Un trabajo gigantesco en el sentido de que, digo, no es nomás una traducción, o sea, déjame traduzco inglés-español, es el concepto que está dentro de, o sea, porque realmente, por ejemplo, de autor de tu compañero que dices de Leigh Brackett, o sea, con tener el conocimiento interior característico de cada historia narrativa, cómo va el orden, cómo va la estructura de todo el universo literario de ese autor, digo, realmente no es nomás traducir, es un proceso más allá de... Sí, efectivamente. Fíjate que yo de Brackett solamente he traducido un cuentecito fantástico que tiene, que es de fantasía clásica, que eso, digamos, de alguna manera no entra en lo que es el esquema general de la ciencia ficción de Brackett. Y luego los policíacos, que traduje una novela y varios cuentos policíacos, y estoy traduciendo poquito a poco también sus cuentos policíacos, porque eso de alguna manera tampoco entra dentro de lo que es el interés de Pedro Cañas. Pero tengo claro que cualquier cuento de ciencia ficción de Leigh Brackett lo tiene que traducir Pedro. Es el traductor de Brackett. Y ahora, ¿qué obras tienes sobre el Lovecraft? Y posteriormente quisiera decirte, ¿qué te ha representado traducir a Lovecraft en Barson?
Pues, hombre, Lovecraft apareció en la revista Barsum, que va a sacar su número 40 después de 14 años ya. Eh, Apareció pues desde los primeros números, pues fuimos colocando obritas inéditas suyas. Algunas historias que él cuenta en cartas a los amigos, sueños que tiene, material que de alguna manera no había sido publicado en los recopilatorios habituales sobre Lovecraft. Eso para empezar. A continuación sacamos en la colección Weird que tenemos, tenemos, así como la revista está dividida en 4 partes, según los géneros literarios, tenemos también 4 colecciones diferentes dedicadas a cada uno de esos géneros. Nuestra colección Weird está dedicada a la fantasía y el terror. Y en esa colección publicamos El Cubil del Engendro Estelar, que era una recopilación de Lovecraft y Lovecraftianos. Pusimos varias piezas inéditas de Lovecraft, varias piezas con Lovecraft como protagonista y luego varias piezas escritas por algunos de sus acólitos más íntimos, pues ya que sé, Bloch, Derlet, en fin, los habituales. De hecho, El Cubil del Engendro Estelar no es una obra de Lovecraft, sino de Derlet. El caso es que nos salió un volumen bastante gordito y muy jugoso de Lovecraftiana, que entre lo que era de Lovecraft y era inédito y lo que no era suyo, pero era muy Lovecraftiano, pues a la gente le gustó mucho. Sacamos también un libro de ensayo de Carlos Abraham, que ahora está agotado, acerca de Lovecraft en español y todas las diferentes ediciones que ha tenido Lovecraft pues en Hispanoamérica y en España. Y luego, bueno, pues ahora lo que estamos haciendo, aparte de que en el próximo número de Barsum volvemos a meter inéditos de Lovecraft, en concreto algunos de sus sueños, 4 sueños de horror y fantasía, se llama la pieza, pues son 4 sueños inéditos de Lovecraft, que son como auténticas narraciones completamente inéditas suyas. También estamos sacando unos facsímiles de Weird Tales, en los que de alguna manera el lector castellano puede degustar a Lovecraft en su formato original, ¿no? En el formato de esos pulps, lo único que en español en lugar del inglés, ¿no? Eso en cuanto a Barsum. En Costas de Carcosa sacamos un librito muy completo, muy baratito además, que se llama Las sombras sobre Innsmouth, en la que lo que hicimos fue recopilar todos los cuentos de horror en el mar, incluyendo las partes que Lovecraft había descartado para Las sombras sobre Innsmouth. Es decir, hay una serie de escenas que él no llega a colocar en la versión definitiva, pero que nosotros lo ponemos como apéndice para que el lector pueda ver. Es un poco como la versión extendida de cuando uno compra un DVD, ¿no? y va a ver las escenas descartadas de la película. Pues eso, ¿no? Incluyendo también pues bastante documentación sobre las cartas que él pues escribe a sus diversos corresponsales, y en las que habla de esos cuentos o de los sueños que motivan algunos de esos cuentos. De alguna manera, la verdad es que nos salió una recopilación muy bonita. Y en una semana o menos sale pues nuestro primer Carcosa tapa dura, que va a ser una recopilación de todo Randolph Carter, la más completa que haya salido hasta ahora, porque incluye bastante inédito. Entonces, bueno, pitos y flautas llevamos bastante. ¿Qué te implica traducir a Lovecraft? ¿Es fácil, difícil? ¿Te implica mucho meterte en ocasiones es complicado. En ocasiones es complicado porque la prosa de Lovecraft no es ligera. Es muy descriptiva. Pero bueno, de alguna manera yo le tengo cogido el truco. Y es como volver a leer a un viejo amigo. Y entonces, de alguna manera, bueno, ya no me resulta tan complicado como hace años cuando empecé a traducirle. Pero tengo que reconocer que no es un autor fácil de traducir. No es un autor fácil. Su poesía también. ¿Qué fue lo primero que tradujiste? Pues no me acuerdo. Pues seguramente algunas cartas suyas. ¿Para qué? ¿20 años? Sí, 30. Pues tranquilamente. Es que por eso te digo que son muchos años. Pero pues, posiblemente fueron algunas cartas. Como quiera que las primeras piezas de Lovecraft que publicamos en la revista Barsum eran inéditos sacados de sus cartas,
Pues sí, seguramente, casi con toda seguridad, lo primero que traduje de él fueron cartas. En forma de ficción, porque bueno, empiezan diciendo: querido, estimado August, hoy he tenido un sueño muy raro, fíjate, tal, me desperté envuelto en sudor, y pasa a contar, digamos, el cuento en cuestión. Y luego pues es narrativa como la suya, pues como la que nos tiene acostumbrados. Y ese tipo de material es el que empecé. Luego ya al final he acabado traduciendo pues una serie de piezas más clásicas para las ediciones de Carcosa y tal. Pero lo primero que empecé fueron cartas, sí. Me imagino que has de tener la recopilación de Arkham House que salió en los 70s, creo, donde vienen todas, como 6 tomos, ¿no? De cartas. ¿O de dónde obtienes la información de las cartas de Lovecraft en este sentido? Hay muchísima información si uno sabe dónde buscarla. Ahora mismo la mayor fuente de información que hay sobre Lovecraft es Josie. Josie lo tiene todo. Lo tiene todo, incluso si hablamos de las cartas de Lovecraft, que seguramente es lo que más escribió en toda su vida, porque a pesar de ser un autor prolífico, lo que realmente escribió más fueron cartas a sus amigos. Los volúmenes que hizo Derlet para Arkham House están muy incompletos. Realmente el que tiene todas las cartas, o casi todas las cartas de HPL es Josie. Y es a él y a sus libros donde hay que acudir para buscar información fiable y para buscar detalles. Y es un mundo, ¿no? Porque realmente te pones a investigar las cartas y hay de todo. O sea, realmente una carta... Hay muchísimas cartas que son infumables, efectivamente. Se puede tirar páginas y páginas discutiendo acerca de arquitectura isabelina o sobre su concepto de la estética. O incluso sobre política y tal. Bueno, y sí, hay muchísimo. Hay que ir separando el grano de la paja y quedándote con lo que interesa. ¿Tienes algún autor especial que más querido para traducir, que te guste? Quiero sacar más de este autor, me gusta lo que tiene, un gusto particular, o sea, en general. Hombre, yo soy muy de Robert Howard. Siempre me ha gustado mucho. Me parece que tiene una fuerza tremenda. Me parece un tío que era un narrador como la copa de un pino. Y todavía quedan cosas inéditas y todavía quedan sagas que estaría muy bien sacar completas. Dejando aparte a Howard, que ya te digo que es de mis preferidos, no lo puedo evitar. Kuntner me parece muy interesante. Cathy Moore también es muy buena, muy complicada de traducir, a diferencia de Kuntner, que se traduce con mucha facilidad. Cathy Moore es aún más complicada que el propio Lovecraft. Complicadísima. Caray, no. Complicadísima. Debido Lovecraft, a los giros, tiene una manera de contar. Es una mujer que le gustaba muchísimo las descripciones, quizá por eso a Lovecraft le gustaba tanto. Era tremendamente descriptiva y era tremendamente enrevesada a la hora de construir las frases. Una de sus frases te puede durar un párrafo entero, separado con comas, con frases subordinadas, lo que te obliga muchas veces a separarlo en diferentes frases con punto y coma y a darle una vuelta para que eso tenga un poco de sentido. Ya te digo, es muy complicada, pero era muy buena. Edmond Hamilton era un autor también muy juvenil, muy desenfadado. Lovecraft lo aborrecía, pero a mí me parece buenísimo. Sí, clásico. Buenísimo. Hasta escritor de cómics fue al final de su vida. Sí, efectivamente. Y le pegaba, porque fue un niño siempre. O sea, tuvo una mentalidad de niño, dicho sea como algo bueno, no como una crítica. Era una persona muy vital y muy juvenil. Y por eso pues tenía ese entusiasmo a la hora de escribir que te lo contagia cuando le lees. Pues, de hecho, escribía desde los años finales de los 20, 30, 40, 50. Sí, pero él tenía 18, 19 años cuando empieza a escribir, y empieza a escribir una primitiva ciencia ficción que básicamente era Star Trek en los años 20. Literal. Y claro, dices, joder, pues este tío pues inventa un montón de cosas que hoy en día son clásicas en la space opera. Pues él con 18, 19 años ya se lo estaba inventando en los años 20. Me parece tremendo el tío. Sí, le decían Edmond Destructor de Planetas Hamilton. Sí, ¿no? claro, sí, porque es que muchas veces empezaba el cuento directamente destruyéndolo. Vamos a empezar con un planeta volando en 1000 pedazos. Y de ahí iba para arriba. Entonces, ¿cómo no te va a gustar? Claro, si es que era maravilloso. Y Robert Howard, ¿qué es lo que has publicado y qué es lo que te falta por publicar? De Howard he publicado muchísimo, Conan no.
Conan, ¿no? No me importaría, pero de hecho cuando íbamos estamos empezando a preparar una edición bonita de su Conan para Costas de Carcosa. Otro editor español empezó a sacarlo en diferentes tomos y como quiera que es un buen editor y un buen traductor, pues dijimos, pues vamos a dejarlo porque primero no queremos hacer la competencia a este señor, al que tenemos mucho respeto, y segundo, no tiene sentido que ahora mismo haya en el mercado diferentes colecciones de Conan como novedad. Es absurdo habiendo otras cosas. Sí, sí. Dejando aparte a Conan, pues hemos sacado a Bram McMore, la única edición completa del todo, además una edición muy bonita y muy ilustrada. Hemos sacado todos sus cuentos de Kieron y Conrad, que tiene de entorno chuljoideo, además, precisamente. Es, digamos, Robert Howard jugando a ser Lovecraft. En un tomo que se llama La Piedra Negra y otros cuentos sobrenaturales de Kieron, Conrad y O'Donnell, porque son tres. A veces aparecen Kieron y Conrad, a veces aparecen Conrad y O'Donnell, a veces aparecen Kieron y O'Donnell, o a veces aparecen los tres, pero siempre aparece alguno de ellos. Incluso La Piedra Negra, por ejemplo, que está contado en primera persona, luego en otro cuento comienza Conrad diciendo que él ha sido quien la ha protagonizado. Esa saga me parece fundamental, muy buena. También hemos sacado todos sus cuentos de las cruzadas. Y de Howard histórico. El Howard histórico. Hemos sacado de todo. O sea, ahora mismo no te sabría decir, pero muchísimos volúmenes. ¿Qué crees que te falta, Robert Howard, por sacar? Hombre, Cool va a salir ahora mismo. Cool sale en un mes. O 2 meses. Ah, mira. Y también es la única completa que haya salido jamás en castellano. Todas han sido muy completitas. Pero ¿Cuánto tardaste en completarlo? Desde el proyecto hasta finalar. Pues llevamos 1 año y medio. Lo estamos haciendo Manuel Burón y yo. Uh-huh. Y llevamos 1 año y medio y todavía le faltan 2 meses hasta que aparezca. Pero vamos, ya estamos al fin, con la luz al final del túnel, prácticamente. No nos queda nada, casi. ¿Te imaginaste empezando siendo editor de una editorial como un trabajo aparte de tu principal fuente de ingresos, a realmente tener una editorial que ahorita cuántos libros tienes? Ya tienes más de 30, 40, ¿no? Y sigues, sí, vas a sacar más. Tengo bastantes más, bueno, no quiero ni pensarlo, pero por lo menos 80 libros solamente en Barsum y 40 revistas, y luego, pues yo qué sé, los monográficos especiales de la revista o la colección de ensayo o los facsímiles que estamos sacando. Esos habría que contarlos aparte, ¿no? O sea, que puede que nos acerquemos al centenar o que lo sobrepasemos. Y en cuanto a Costas de Carcosa, vamos más despacito, porque al ser una editorial crossover entre otras 2 editoriales, pues de alguna manera sacamos libros cuando la agenda de Pultura y cuando la agenda de Barsum nos permite parar un momentito en lo que estamos haciendo y hacer algo a medias. ¿Nos puedes dar un adelanto de lo que tienes Barsum para este año o el próximo? No sé si tengas proyectos para el 2021. Pues queremos sacar más cosas de Lake Brackett, que prácticamente hemos sacado todo su Marte, todo su Venus, y queremos sacar un libro dedicado a sus viajes al pasado. Tiene uno muy bonito, que es La espada de Rhiannon, que se llamaba originalmente Los Reyes del Mar de Marte. Solo existe una traducción al español de esa novela y está incompleta y es cuestionable en algunos aspectos. Y va a aparecer junto con otra novela corta en la que, así como el protagonista de Los Reyes del Mar de Marte viaja al pasado del Marte legendario, en esta otra novela corta con la que completaríamos el volumen, el protagonista viaja a la Lemuria legendaria, ¿no? Pues una y otra, pues nos queda un volumen muy pintón, muy bonito. Vamos a sacar Cool, como te digo. Vamos a sacar también un volumen protagonizado por el mismo protagonista que El estanque de la luna, de Abraham Merritt, que es el monstruo de metal, se llama. Es, digamos, la segunda novela del Dr. Goodwin. Y aparte de Brackett, Howard y Merritt, pues bueno, pues estamos sacando facsímiles del Capitán Futuro. Vamos a por el 3er volumen ya, vamos a por la 3ª novela. Y también estamos preparando un 5º facsímil de Weird Tales. Y luego la revista, que sale ahora de septiembre. No, la revista, tienes pues, agenda todo el año para trabajar. Sí, eso claro, la revista, lo malo de la revista es que aunque son solamente 100 páginas, pero son 100 páginas en tamaño grande, en tamaño folio, con letra muy pequeña, doble columna,
Y el equivalente a esas 100 páginas de letra diminuta y doble columna, pues es un libro normal y corriente de 400 páginas. La revista Nada lleva más. muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. ¿Tú a qué crees que se debe este renacimiento del terror y en especial por Lovecraft? Que yo he visto, no sé, hace como unos 5 o 10 años, jóvenes que realmente nunca habían leído a Lovecraft y empiezan a adentrarse en este mundo del terror cósmico. O sea, ¿a qué crees que se debe como este nuevo resurgimiento? Pues la verdad es que yo creo que se han juntado muchísimos factores. Sabemos que es Derleth con Arkham House el que empieza a reivindicar su obra ya en los 60 y tal. Y es cierto que en los años 60 y 70 existe en Estados Unidos un resurgir de lo que es la literatura pulp. Se recupera Howard, se recupera Lovecraft, se recuperan todas las grandes revistas. Pero claro, luego todo eso acaba calando, por ejemplo, a otros medios, como es el cómic. Se empiezan a hacer adaptaciones, pues grandes autores como Maroto, Richard Corben, Druillet, Breccia, hacen sus propias adaptaciones de muchos de sus autores, sobre todo de Lovecraft. Luego llegan los juegos de rol, que también tienen un papel importantísimo a la hora de que muchísimos jóvenes empiecen a asomarse a lo que son los mundos Lovecraftianos. Y luego llegan los juegos de ordenador, que empiezan muchos de ellos a mostrar horrores Lovecraftianos. Yo recuerdo el Alone in the Dark, de mis tiempos ochenteros, pero hay muchísimos. Entonces, claro, entre los juegos de tablero, los juegos de rol, los juegos de ordenador, los cómics, pues llega, de alguna manera se ha convertido en algo tan arquetípico, tan... No sé, es algo muy común, ¿no? Cualquier joven que se acerque a lo que es la literatura de horror, a los mundos de horror generales, se va a acabar topando con Lovecraft y sus mundos, tarde o temprano. ¿Qué relato es el que más te ha gustado, más representativo personalmente? Es muy complicado, porque hay muchísimos que me gustan muchísimo. Quizás el más completo me puede resultar algo tan tópico como La llamada de Chulhu, por ejemplo, pues me resulta muy, muy atractivo por aquello de que en sus diferentes partes está contado por diferentes fuentes, ¿no? Entonces, el autor, a base de contarte, te va dando como de diferentes piezas de un rompecabezas, y eres tú el lector el que las junta todo para ver el todo que es La llamada de Chulhu. Entonces a mí eso me parece brillante, me gusta muchísimo lo eficaz que es esa historia. Pero quien dice esa, dice otras muchas. Seguramente el Dagon también me gusta mucho, que es de las primeras, es una obrita de juventud. Me parece muy, muy brillante porque siendo muy cortita es muy impactante y es muy eficaz desde el punto de vista narrativo. Actualmente, ¿dónde se pueden conseguir los libros de tu editorial? Pues, hombre, enviamos a toda España. Hay 2 librerías online, que son la Boutique de Zotic y Cyberdark, que es un poco como el Amazon del fantástico en España. Que las sirven a toda España, incluso las envían al extranjero. No hay, pocos países hay donde no envíen. Y luego, pues librerías en físico, pues de Madrid, Barcelona, Málaga. Bueno, tenemos, digamos, en físico, en librerías muy concretas y muy dedicadas al fantástico a lo largo de toda España. Pero ya te digo que si se mira en la tienda online de Cyberdark o en la de la boutique de Zotic, ahí está todo. Y funciona muy bien. Sí, son muy buenos, la verdad, sí les he pedido alguna vez. ¿Tienes un grupo también en Facebook, ¿no? Donde publicas tus anotaciones, dudas? De hecho, me gusta mucho ese aspecto de... Te hacen dudas directamente a la editorial. Oye, ¿esto lo vas a sacar? ¿No lo vas a sacar? ¿Qué te falta? ¿Cómo tienes? Sí, yo creo que es un poco como era el correo de los lectores en las antiguas revistas pulp o en las antiguas revistas de cómic también. No tenemos correo del lector en la revista Barsum, pero la posibilidad de tener un foro abierto donde la gente te pueda preguntar, ¿vas a reeditar este libro que está agotado? ¿O vas a sacar este que es el que te falta? ¿Y cuándo va a aparecer? Y poder dialogar abiertamente con todos esos lectores, pues a mí me parece formidable. Además, avisar a todos cuando saco alguna novedad, por supuesto, que es fundamental. ¿Quieres decirnos cuál es el nombre del grupo para que alguna persona que lo escuche pueda meterse y darse alta? Sí, se llama Barsum Revista y Libros.
Lo de revista y libros es para concretar pues que no es un grupo acerca del Barsum de Edgar Rice Burroughs, o al menos no directamente, porque al final pues siempre podemos acabar hablando de John Carter y de los mundos de Burroughs, pero que concretamente es sobre la revista y libros de Barsum. Barsum Revista y Libros se llama el grupo. Bueno, Javier, realmente pudiéramos estar más tiempo platicando sobre las novedades y la literatura pulp, que es una fascinación tremenda para mi persona. Pero bueno, agradecemos mucho el tiempo que nos has dado para estar conectados y darnos esta entrevista, y pues no dudes que estaremos contactándote más después para otros proyectos en el Círculo Lovecraftiano y Horror. Lo que pues necesitéis. no queda más que darte las gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Lo que necesitéis, aquí estaré. Un saludo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.